Bueno. Buenos días con todos. Bueno, ya estamos cerca del Perú. Han escuchado ustedes una excelente presentación del Ministerio de Vivienda y Construcción con una excelente expositora peruana. Ahora me toca a mí, por el lado del Perú, contarles un poquito sobre las normas de evaluación en el Perú. Y le hemos puesto como el título 132 años en la investigación, desarrollo y aplicación. ¿Qué cambios debemos esperar? Por ahí que lo primero que se me ocurre pensar es que el marketing no existía a comienzo del siglo. Todos éramos vendedores para poder vender mejor y más. Y no había empresa que no necesitara un gerente de ventas, sea en el Perú, Colombia o en el mundo entero. Y cuando éramos pequeños estudiábamos a los fenicios cómo tenían que hacer para comercializar los bienes del Asia Menor hacia Latinoamérica. Y también hemos pensado, sino por educación superior, de que el marketing apareció de repente. Hubo un genio en el marketing. Pero antes que ese genio, la sociedad comenzó a formarse por sí misma como si fuera una sociedad vendedora. Y había empresas como Cargill, que era una empresa que era especializada en comercializar granos. Y lo hacía en Estados Unidos, en Europa, o en Latinoamérica, o en Argentina, o en cualquier parte del mundo. Entonces, no había nadie mejor que podía saber cómo vender más y mejor granos. En otras palabras, estábamos hablando de granos de Argentina, sea el trigo, sea el maíz peruano, sea el trigo norteamericano, no interesaba de dónde era el grano, pero todos tenían que seguir el mismo procedimiento para poder vender más y mejor. Entonces, el que quería estudiar a ser un vendedor profesional, no había universidad que podía enseñar cómo vender más y mejor. Era imposible. O sea, era un oficio no reconocido. Era un producto de bajo nivel. No había un Charles Atlas que te podía demostrar que era fuerte, grande y tú eras un debilucho. Y que no había una forma de poder crecer desde un hombre delgado a un hombre como que te planteaba la sociedad americana, que no tenía más que para marketear una revista que tenía que llegar a través de una distribución física internacional desde Estados Unidos, donde se emitía, al Perú o a Colombia. Sin embargo, nosotros éramos proclives de saber cómo teníamos que vender, porque la empresa colombiana nos exigía vender, y los que sobresalían y ganaban los premios de marketing eran justamente los que aplicaban estos principios marketeros. Hasta que hubo un genio de marketing que se llamó Kotler, y él creó las 5 Ps. O sea, él pudo, a través de la investigación, a través del desarrollo y a través de la aplicación, demostrar que en el marketing o en las ventas habían 5 Ps. Oye, ¿por qué 5? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 2? Entonces, la gran discusión del siglo era, no había discusión.
Eran 5. ¿Por qué? Porque lo había dicho el mejor, el único, el Messi, el Ronaldo. Entonces, significaba que no había mejor jugador que él. Y él plantaba la tarifa de honorarios. Entonces, tú hoy ves con realidad en una encuesta de jugadores y de ranking en la cual los evaluadores tenemos que entrar al deporte, porque si no entramos no podemos tener la escala de honorarios para saber quién es más y mejor entre Ronaldo, Messi y el nuevo que apareció, y quién paga más por el valor actual o el valor futuro o el valor equitativo. Entonces, comenzamos a ver de que la sociedad misma crea los conceptos que hoy día todos los evaluadores lo utilizamos con mucha claridad. Sea en Perú, Colombia, Venezuela, que a nadie nos gusta, pero lo aplica igual. Porque los venezolanos, sean en Perú, en Colombia o España, siguen las mismas reglas de juego que el mundo tiene para evaluar más y mejor. De modo que estoy acá en la autogestión. Estoy en la institución que en Colombia significa el grado excelso. Ya no el piso del evaluador, sino el techo, el máximo nivel que tú puedes aspirar cuando un evaluador profesional se autoevalúa. ¡Cuán bueno eres! Y lo peor de todo es que te evalúa otro igual que tú. Y el que te evalúa no es el Estado. El que te evalúa es uno igual que tú, horizontal. Entonces significa que Kotler quedó corto en nuestra profesión. Porque en Colombia se ha llegado al techo. Ahora la pregunta es, ¿cómo acercamos el techo al piso? Porque tú y yo sabemos que hay evaluadores informales. Tú y yo sabemos que tú cobras $1.000 por algo y ese mismo cobra $50. Entonces, el piso y el techo es una realidad no nuestra, tampoco del Estado. Equivocados estamos cuando pensamos que la evaluación es del Estado. Tampoco es del privado, porque el valor no tiene que ver ni con el Estado ni con el privado. Tiene que ver con ese proceso extraordinario que hizo el marketing y las ventas, de pasar de una venta de productos en la cual ya no era solamente un grano, sino que tú podías seguir. Y los libros de marketing no nos mienten. Porque si ahora tú dices que eres vendedor, estás perdido, eres un hombre de la década obsoleta. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la historia no está dada por lo que tú dices, sino por lo que tú has hecho, por tu trayectoria, por lo que tú te has involucrado con documentos que sustentan tu realidad. Y la realidad evaluatoria se muestra en que había cómo evaluar un maíz, cómo evaluar una embarcación, cómo evaluar cada producto y servicio que hubiera. Hace 20 años atrás solamente nosotros hablábamos de cadenas productivas. A nadie se le ocurriría que en Almería o en Pereira habláramos de cómo hacerlo como si fuéramos Dinamarca, como si fuéramos el mejor equipo médico, tecnológico, que sí lo puede hacer los daneses. ¿Por qué? Porque están encerrados entre sus fronteras. No ven el mar, solamente ven países alrededor de él.
y son territorialmente, lingüísticamente diferentes. De modo que tú no puedes dejar de reconocer que el territorio marca los idiomas que tú sabes. Y los idiomas que tú sabes según danés, mínimo 5. Y por supuesto que a un danés no se le va a ocurrir hacer una norma técnica de evaluación de cómo hacer el café. Tampoco se le va a ocurrir cómo hacer la cadena productiva del café. Tampoco se le va a ocurrir cómo diferenciar el café como un recurso natural de un recurso ambiental. Tampoco se le va a ocurrir de que en el café existe la mineralogía y tampoco se le va a ocurrir que en el café hay un valor agregado de producción que no tiene nada que ver con el cacao o con la quinoa o que no... Entonces comenzamos a notar que el café hoy día ya no es el café, es la taza de café. Y ya no es solamente la taza de café, sino dónde me tomo el café. No es lo mismo que te tomes un café en Frankfurt que te tomes un café en Lima, a pesar de que los dos son aeropuertos. ¿Por qué? Porque en Lima no hacen cola por un café si tú dices que esa taza de café cuesta $10 o 10 euros. En Frankfurt, sí. Entonces, tú los criterios de evaluación no los puedes sujetar solamente al café. Lo tienes que sujetar al mercado. Y el mercado es el mercado, no es tu mercado. Entonces, tú no puedes ser experto en oro si no tienes un producto de oro, si no tienes una mina de oro, si no tienes una mina de plata. Entonces significa que países como nosotros, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, tienen rasgos comunes no solamente por su morfología geográfica, sino también porque tenemos una cordillera que en el caso de ustedes se divide en 3 y crea microclimas, microambientes, pero finalmente tenemos costa, sierra y selva que definen nuestros productos y nuestras especialidades. De modo que a nosotros no se nos va a ocurrir nunca en la vida cómo evaluar una inmobiliaria en Italia, a pesar de que acá la veo. ¿Por qué? Porque los valores son diferentes, el mercado es diferente, el historial es diferente, pero la infraestructura es igual. De modo que la teoría del Smart City o del Smart inteligente o de la ciudad inteligente o de la ciudad portuaria solamente lo pueden hablar los puertos que tienen costa. Tú no puedes ser experto en puertos si en tu vida territorial no has visto un puerto. Y no es lo mismo un puerto del Atlántico que un puerto del Pacífico. ¿Por qué? Porque el intercambio comercial cambió. Entonces, ya tú no necesitas ser ingeniero civil. Tú ahora tienes que ser, todo lo que tienes que ser. Hoy día para la sanidad, para la salud, tú no puedes ser ingeniero. Tú tienes que ser médico. Tienes que saber diferenciar qué es la medicina de qué es la infraestructura hospitalaria. Y no solamente qué es la infraestructura hospitalaria, sino que tienes que tener experiencia en lo que es el equipo médico. Tú no puedes ser experto en activos fijos. Tú no puedes ser experto en maquinaria y equipo si no la vives en el hospital. Y hoy los hospitales con esta pandemia cambiaron dramáticamente. Ya no son los hospitales que te demoras 8 o 10 años para construirlo. Ahora los chinos te lo construyen, dicen, en 10 días. Ahora son modulares. En Europa, en España, ya la enfermera ya estableció el mejor modelo de hospitales para pandemia y lo hace en 3 meses. Entonces, ¿cómo evalúas un hospital
cuando estamos acostumbrados con nuestros políticos a trabajarlo esto en 10 años, con una inversión que vale un hospital en $1 millón y al final cuesta 20 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿nosotros como evaluadores estamos dispuestos a poner 20 millones de dólares cuando cuesta 1 millón? No, las condiciones territoriales. Entonces yo le vengo a hablar de eso. ¿De qué le vengo a hablar? Le vengo a hablar rápidamente de lo que significa. El cuerpo técnico tiene 132 años. O sea, en otras palabras, sigue vivo. Sigue vivo. Pasó los presidentes, pasó los gobiernos latinoamericanos, militares, civiles, malos, buenos, regulares, democráticos, no, comunistas, terroristas. Pasó todo eso. Entonces sí podemos hablar de ciertas cosas que son importantes. Independiente de la edad que tenemos, porque la evaluación no es edad, es conocimiento. Entonces, cuando tú tienes conocimiento, tú tienes que saber que la evaluación es más que la evaluación. Es desarrollo. Tú tienes que saber cómo desarrolla tu país para evaluar bien. Tú no puedes olvidarte de tu Colombia. Tú no puedes tomar la experiencia del Perú así porque sí. Ni la de Chile tampoco, por supuesto. Ni la que te gusta a ti. Sino que tú tienes que saber cuál es la realidad del mundo con respecto al estado de arte que tiene la industria evaluatoria. Pero también es una medida anticorrupción, porque lo que más vemos en nuestro país es la corrupción del valor. La corrupción del valor. O sea, ¿qué significa? Muy simple. Valúo menos y después valúo más. ¿Y quién lo hace? ¿El Estado? No. El Estado no lo hace. ¿Lo haces tú? Y encima tienes un código de ética. O sea, nosotros escribimos todo lo que nos conviene, pero no lo cumplimos. No lo hacemos. Tenemos mucho escrito, pero poca aplicabilidad. Entonces, estos son los objetivos corporativos que tiene esta excelsa institución que está en el máximo nivel de la autogestión evaluatoria, de saber cómo es la técnica, cómo es el Kotler, cómo es el marquetero que llega al estado de arte para acercar a ese evaluador profesional y ponerle el nivel de conocimientos para que llegue a la certificación deseada, al registro deseado, al REAA. Entonces, la actividad evaluatoria debe ir en sintonía con las tendencias del quehacer evaluatorio internacional. No hay otra. El salvavidas que tenemos todos los evaluadores no son las normas nacionales, son las normas internacionales que permiten que las normas nacionales se adopten, se adapten, se integren para que tengan el mismo quehacer evaluatorio. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que saber qué es lo que nos viene. O sea, todos leemos, todos sabemos, pero la recuperación mundial continúa, sí, pero no estamos todavía en marzo del 2020. No estamos. Pero ha perdido ímpetu, o sea, ya no hay la fuerza motivadora y la incertidumbre ha aumentado. Esa es la gran conclusión. En otras palabras, ninguno de los que estamos acá tenemos la verdad absoluta.
no sabemos cómo es el futuro. El riesgo lo hemos disminuido, pero la incertidumbre se ha incrementado. Lo que pasa es que los que estamos acá somos los héroes, los sobrevivientes. Ahora han bautizado en España, en Estados Unidos, los superhéroes. Antes parecía eso, 10 años atrás, como algo... Ahora no, ahora es una realidad. Los que están acá, que son como 100, 110 parece, ya los tengo que ver con ojos aumentativos. Es como si fuera 400. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá creemos en esta gran conclusión. ¿Y esta gran conclusión qué significa? Lo que el Banco Mundial dice, lo que los grandes organismos internacionales de la economía mencionan, que la vacuna aún no concluye, de que a pesar de que la economía mundial está creciendo al 4.2% y se prevé que el 2022 va a ser alguito menos que este, ya te imaginas cómo es. Ahora, el problema principal es que antes nosotros crecíamos de acuerdo a lo que iba el Asia-Pacífico, porque Colombia y Perú estábamos en el mismo tren de APEC, de México. Ahora no. Ahora lo que está sucediendo es que los barcos del comercio mundial llegan a California, llegan a Las Vegas, llegan a distribuirse de ahí para arriba, no de ahí para abajo. De modo que los fletes, valuación de fletes, hoy lo importante es valuación de fletes. La valuación de flete ha subido 10 veces. El tráfico aéreo ahora se ha aumentado en cuanto a la carga. O sea, en otras palabras, estamos en un cambio de era que yo no se lo voy a explicar a ustedes, pero el que piensa que vamos a volver atrás quedó en la historia. Ese es el momento para que esta institución nos haga pensar que todo va a ser digital. El que no se pone digitalizado está hecho, está perdido. Está perdido en la evaluación, no solamente en cualquier profesión. De modo que significa que el empleo ha caído, pues. En Colombia, en Venezuela, en México, en Perú, ha caído. Es una realidad. Ahora, ¿y por qué decimos esto? ¿Porque somos evaluadores? No, porque lo primero que tenemos que tener conocimiento para leer un poquito el futuro, un poquito, es saber qué es lo que viene, para que no te sorprenda. Porque tú evalúas normalmente en base a los próximos 30 días. Pero el tipo de cambio no se varía así. Cada país tiene su forma de ver el tipo de cambio. En el Perú es apenas sube la gasolina, ¡chit! Apenas hay, ahora crea una nueva variable, apenas habla el presidente, ¡tuc! Sube. No baja, sube. Y para que baje, él mismo tiene que hablar para decir que baje. Entonces, quiere decir que en nuestros países hoy día no estamos hablando técnica económica, estamos hablando de percepciones. Igual que Kotler. Cuando hubo el marketing, apareció el marketing que pasaba extraordinario, pues las 5 P's te preguntaban ¿cuál es la primer P, la segunda P, la 3P? Oye, hoy día ya no te preguntan eso, es un preconcebido. Es la fórmula que tú tienes que aplicar, que está en tu reglamento para evaluar algo. Porque ese es el peligro que tenemos todos los evaluadores. Eres un aplicador de fórmulas y por eso me vas a cobrar $100 por aplicar y multiplicar. ¿Ah? ¿Esa es la evaluación? No, 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 no. Siempre hay una reglita en letras chiquitas que dice el evaluador es el criterio máximo. Pero cuando tú quieres aplicar eso, no se da. Te dice que la letra es la que vale, la fórmula es la que vale, el factor beta es el que vale. Oye, ¿y el factor beta dónde está?
Se juntan 5 y te dicen que ese es el factor beta. Tú multiplicas y te sale valor menos. ¿Esa es la evaluación? Yo no creo que eso sea la evaluación. Y ustedes tampoco. Porque eso es lo que diferencia a un valuador de un oficio. Y un valuador de un valuador profesional. Entonces, estamos hablando de que nuestros gobiernos hoy día no les va a preocupar en absoluto la evaluación, les va a interesar la vacuna, les va a interesar cómo recuperar el empleo, cómo hacer a toda la gente trabajadora, que la pérdida de empleo es terrible, para que logre tener algo de dinero. Entonces, resumen ejecutivo. Hacer frente a los retos de la economía postpandémica, corregir los reveses de la acumulación de capital humano producidos por la pandemia, facilitar nuevas oportunidades de crecimiento, acá sí está perfecto. En otras palabras, ¿por qué no hacemos acá, en este territorio del café, la norma técnica del café? ¿Por qué no hacemos ese turismo vivencial que tienen ustedes, maravilloso, único, como una norma evaluatoria? Entonces, Almería tiene mucho que decir con respecto a los productos agroindustriales propios de la zona. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos zonas como esta, pero se evalúan diferente. Imagínate tú poner algo de verde a lo nuestro. En otras palabras, hay que poner algo de verde para que tome más valor. Significa entonces que tú tienes que tener en cuenta en la economía crecimiento mundial y lo que significa el nivel nacional. Entonces, ahora viene lo siguiente. No se preocupe que yo termino rápido ahorita. Un poco de historia. El poco de historia es lo siguiente, esto no lo he dicho yo, sino el presidente de UPAF. ¿Por qué? Porque hay una Unión Panamericana de Asociaciones Evaluatorias que reúne a 21 economías, incluyendo España y Estados Unidos, y en la cual estamos nosotros, Colombia. Entonces, ¿qué significa esto? Desde épocas precolombinas existe en Hispanoamérica una cierta tradición valorativa, tanto en lo que se refiere a la valoración en general como a la valoración inmobiliaria y agraria en particular. Felizmente, hoy ya estamos abandonando la valuación inmobiliaria. Hoy lo inmobiliario se ha juntado con lo agrario. Ahora hay parques industriales. Ustedes en Colombia tienen maravillas de parques de zona económica especiales, pero no se evalúan en la forma de ser un ejemplo referente para países como nosotros o para países como Chile. Hemos estado en República Dominicana, tiene como 30 zonas económicas especiales y sin embargo no tienen normas de cómo hacer una evaluación de parques tecnológicos. Entonces, significa que el pionero de la evaluación en el continente americano, en forma específica en la época precolombina, fue el Imperio Inca, radicado en lo que hoy corresponde al Perú. El Cuerpo Técnico de Tasación en el Perú fue creado por un presidente, el 13 de diciembre de 1889. Es el gremio profesional de evaluadores más antiguo de América y del mundo. Para la celebración del 60 aniversario, en Lima, Perú, se creó el UPAF con todas estas economías. Un presidente, se creó el UPAF, hubo un acuerdo de participar y hacer congresos. Y luego se dijo que, como gran enunciado, el cuerpo técnico es el decano. Luego se dijo de que se deberían reunir profesionales no solamente de la ingeniería, sino de todas las profesiones, que hoy es necesarísimo. Luego se mencionó de que es la institución relacionada con el ejercicio de la evaluación profesional. Hoy día, todos nosotros tenemos credenciales de evaluador profesional. En el Perú ya hemos ido al Congreso para crear una iniciativa legislativa como tienen ustedes. Nos hemos copiado el modelo de ustedes. ¿Por qué? Porque nos parece bueno tener un colegio
de evaluadores profesionales. Ahora, la pregunta es, ¿el colegio va a ser como el de ustedes? No, no va a ser como el de ustedes. ¿Por qué? Porque el colegio que tienen ustedes no es la misma lógica de crecimiento que tiene el Perú con respecto a los evaluadores, porque nosotros tenemos el Ministerio de Vivienda, que es la parte normativa de la evaluación, y nosotros tenemos privados que manejamos de acuerdo a los sectores la parte de evaluación. Y lo que queremos es juntar a los diferentes expertos de diferentes especialidades en un solo registro, que es justamente lo que está haciendo en este momento la autogestión de ustedes. Entonces, significa que estos congresos nos van a permitir, primero, de que haya un estado de arte de las normas internacionales de evaluación. Nosotros le hemos tomado el IBS 2022, porque a partir del 2022 se aplican las nuevas normas que son las mismas del 2020, pero mejoradas por la pospandemia. De modo que acá podemos ver lo que significa este estado, se adoptan las normas y la UPAC reconoce y apoya al cuerpo técnico en sus esfuerzos por regularizar las normas de evaluación del Perú, adecuándolas a las normas internacionales de evaluación. Entonces, les muestro rápidamente lo que ustedes ya saben, pero que tiene que ser parte de la presentación. ¿Qué significan las normas internacionales? Muy simple. IBS 101, 102, 103, 104, 105. ¿Cómo preparar un informe evaluatorio? ¿Cuál es el alcance de la evaluación? Cosas que todos sabemos, pero vale la pena saber que no tienen ningún conflicto con las normas nacionales. De modo que, mira tú, el alcance de trabajo es la 101. Ya todos sabemos cuál es el alcance de trabajo. Investigación y conformidad. Para la conformidad con las IBS, los encargos evaluatorios, incluyendo las revisiones y evaluación, deben realizarse de acuerdo con todos los principios establecidos, evidentemente. Confianza, transparencia. Acá está toda la lectura, no la voy a leer. IBS 103, elaboración de un informe. ¿Qué significa un informe evaluatorio? Antes, el informe evaluatorio podía tener 10 páginas. Hoy día no puede tener 10 páginas. Hoy día tiene que haber una sustentación económica, una sustentación técnica de cada muestra que tú tienes para la homologación que has empleado. Ahora tú tienes que sustentar con mucha claridad, que lo has hecho antes, pero ahora con mucha claridad lo que significa un informe bien elaborado. Acá está el enfoque, el contenido y lógicamente voy a sujetarme dentro de los pocos minutos que me quedan para hacer la lógica. Ustedes saben que el primer reglamento de tasaciones lo hizo el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, el primero. Y el primero se hizo en esta época, 1947. Y ya esa gente ya preveía el futuro con bastante claridad. ¿Y qué comprendía? Mejoras, servidumbres, usufructos, justo que son los temas de hoy. Entonces, las normas de evaluación han tenido una evolución en la cual ya me imagino que nuestra representante del Ministerio de Vivienda lo ha explicado perfectamente bien, pero que evidentemente tenemos que tener una evolución que se va acomodando a la dinámica del día a día. Entonces, una de las ventajas que tenemos es que tenemos una evaluación de acuerdo al tipo de producto, al tipo del sector, al tipo de servicio que estamos empleando y al tipo de cadena productiva que vamos trabajando. Ahora, esto es algo muy importante, porque esto les puede servir. Si ustedes saben todo lo que tenemos que hacer para aprobar una norma, no se aprobaría una norma. O sea, tenemos que sentar todos los participantes de esa norma en un solo escenario. Y esto tiene una metodología de una ley del Estado que el ministro no puede poner su firma a ese reglamento si es que no ha cumplido todo este procedimiento de articulación y dirección que tiene. Esto es algo para la organización de ustedes, que es algo que tienen que hacer para mejorar las normas existentes. Voy a avanzar bien rapidito para terminar rápidamente en el tiempo que tengo. Voy a pasar, este es el cuerpo técnico por dentro.
el procedimiento seguido, cómo se debe publicar los proyectos. Claro, nosotros lo hacemos muy simple, bien fácil, pero no es tan simple. Normalmente toman 4 o 5 meses para que todo se logre consensuado. ¿Qué es lo que evaluamos nosotros? ¿Cómo participamos? Como comité regulatorio. O sea, hay un comité regulatorio. Ustedes ya no es comité regulatorio, es una institución regulatoria. O sea, es un paso adelante fuertísimo dentro de este proceso. Ahora, nosotros queremos seguir la mecánica de la OCDE, ¿no es cierto?, de Europa, la política, y eso te va acomodando a exigir mayor participación de toda la gente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones nuestras para Colombia? Y con eso termino, con eso cierro. Con eso ya podemos ir a tomar desayuno rápidamente. Un cafecito. Disculpen ustedes, pero si es que no llegamos a Kotler rápidamente, ahora, encuesta. Oye, antes nadie se creía en encuesta. Ahora resulta que un presidente, todos nuestros representantes por encuesta ya están elegidos el día antes y no hemos votado. O sea, ¿ustedes se imaginan el proceso de una encuesta? Bueno, eso es evaluación. Eso es evaluación, es anticiparse al futuro. Entonces significa que el más valor institucional, ustedes utilizan mucho, hasta en el café, más valor. Vi el otro día en Panamá un chocolate extraordinario colombiano, más valor, ¿cierto? Significa que el más valor en nuestro caso, en un mundo recontra complejo, que ya no tiene nada que ver con lo que hacíamos 4 años atrás, sino con lo que viene, significa que necesitamos estar preparados. En otras palabras, si no hacemos capacitación en nuestra institución, en las cosas que no tenemos bien, no la vamos a hacer bien. Si no uniformamos la política, tampoco la vamos a hacer bien. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Definitivo. El mensaje que quiero transmitirles es por las normas internacionales. Lo primero es trabajar con lo internacional. Ustedes en Colombia han trabajado todo muy nacional. Todo muy nacional. O sea, ustedes son un ejemplo vivo de lo que significa una excelente estructura de normas evaluatorias hacia adentro. He leído 100 normas de cómo hacer las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿eso sirve? No, eso cambia rápidamente. Y las normas no son para que tú te la pases actualizando todos los días. Las normas son para que hacer lo que hizo Kotler, los 5 P's, la encuesta. Ahora ya no es solamente la encuesta, ahora tenemos un notario evaluatorio. ¿Quién es el notario evaluatorio ahora? La transformación digital, el blockchain. Ahora todo se hace en blockchain, en tu oficina, en tu celular. Entonces, oye, necesitamos una institución para que nos certifique. Ya no, solamente blockchain, ¿no es cierto? Entonces simplemente eso te lo pone en la nube, nadie lo cambia. Oye, entonces, ¿de qué estamos hablando? Iniciativa. ¿Qué significa iniciativa para nosotros? La iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa que hemos presentado hace una semanita al Congreso para crear el colegio, para crear el registro, para crear la certificación, para crear la credencial de evaluador profesional. Entonces, ¿eso de qué está acompañado? De esta recomendación 4. Tú tienes que especializarte en algo. Tú tienes que ser bueno en algo. Nosotros humildemente recomendamos en el cuerpo técnico que Colombia, nosotros estamos apostando a infraestructura e inversión. Todo lo que haga el gobierno, nosotros lo vamos a volver norma. Norma privada. Y vamos a ir donde mi amiga de norma para que lo ponga como norma del Estado. Entonces, eso significa trabajar en equipo. Tenemos que trabajar en equipo para hacer las cosas rápidas. Entonces, tenemos que convencernos mutuamente. ¿Por qué? Porque ella no hace evaluaciones. Yo sí hago evaluaciones. Ella hace evaluaciones para el sector público internamente, pero también utiliza peritos privados. Entonces, evidentemente, significa que el evaluador profesional está de por medio tanto para el público como para el privado.
¿Y por qué la norma permite de que tú tengas un jefe? Un evaluador profesional no puede tener un jefe. Tiene que tener autonomía profesional, sea persona natural o persona jurídica. Tú no puedes ser juez y parte. Tú no me puedes decir a mí cuál es el valor. No, nunca te lo dije. No me puedes influenciar tampoco. No me puedes decir nada. El evaluador es profesional, no es evaluador solo. Entonces significa que vamos a especializarnos, estamos contratando médicos. No estamos contratando médicos. Estamos incorporando médicos a nuestra asociación, que no lo teníamos antes. También estamos incorporando 100 jóvenes. 100, no 20, 100. Nosotros en 2 años, 5 nuevos socios, porque nuestro criterio es el siguiente: si no le podemos dar trabajo a 250 que tenemos, ¿por qué voy a incorporar a otros? Ya estaba equivocado. Ahora necesitamos transformación digital. Los jóvenes hoy hacen las cosas increíblemente bien, pero no saben nada de evaluación. Nada, cero. Entonces, tenemos que convertir, no, ya está convertida. Nosotros somos, en el Cuerpo Técnico de Tasación en el Perú, alguien nos quiso creer que éramos oficio. Oficio. Oye, yo soy ingeniero. Pertenezco al Colegio de Ingenieros con mucho orgullo. No, es que tú no puedes tener 2 colegios. Ay, el periodista sí. El notario sí. Yo no. ¿Qué? Entonces, ya estamos ganando la batalla. Estamos ganando la batalla. Porque el evaluador profesional es evaluador profesional. Necesita la maestría. Y la maestría la estamos haciendo con la Universidad de Jaén, con la Universidad de Puebla, con las universidades de México, que tienen la profesionalización en evaluación. Maestría en evaluación. Entonces, ¿cómo puedo ser maestrista si no soy profesional? Entonces, tenemos que quitar a los dinosaurios de lo que significa la carrera normativa. Tú no estás capacitado para hacer una norma. Aquí le tengo que decir a un abogado. ¿Por qué? Porque para eso un ingeniero hoy día estudia Derecho. Entonces, ahora en el Perú tenemos ingenieros que son doctorados en Derecho. Antes estaba prohibido. Hoy día ustedes en Colombia tienen también, nosotros tenemos cercanos colaboradores colombianos de primer nivel que son ingenieros y hombres de Derecho. Entonces te hablan al juez de igual a igual, no el estudio de abogados. Entonces significa lo siguiente: significa que tú tienes que innovar. Innovar en transformación digital. Bueno, ese es tienes que hacerla de todas maneras. Hoy estamos en CUPAF ganando multicriterios. Ya, no, ahora la última ha sido factores difusos. En mi época no era factores difusos. En mi época era la esquina noroeste para aplicar un flujo de caja. Entonces, ahora los jóvenes le ponen nombres increíbles a las técnicas de ingeniería. Perfecto, que se haga, pero innovación es importante que Colombia las tenga. Y nosotros podemos trabajar en conjunto con ustedes, porque ustedes en ese campo han avanzado muy bien. Entonces, con esto termino. El factor institucional, yo creo que ustedes sobre 100 de nota ya tienen 90. Y nosotros sobre 100 de nota tenemos 55, a pesar de todo lo que les he dicho. Entonces creo que te podemos hacer una excelente complementación, tanto los privados como nosotros, como los públicos, para poder tener una empatía que pueda consolidar una excelente oportunidad evaluatoria y poder cumplir con mi tiempo de 10 minutos que me dieron, ha pasado 9 y 50 segundos. Entonces, ¿con qué cierro? Ya no como coder, sino como cuerpo técnico. Mis 5 Is, estos son mis 5 Is: valor internacional, institucional, infraestructura, innovación e iniciativa legislativa que ustedes requieran. ¿Y qué significa cada una de ellas? Lo que le he explicado a cada uno, y con eso termino. Muchas gracias.